10 minutos, Rockwell, o estamos fuera del trato. La voz del señor. Henderson, el principal inversor, atravesó la densa oscuridad de la sala de conferencias como un cuchillo frío. Catherine Rockwell estaba de pie ante el enorme ventanal tras el cual se extendía la ciudad al anochecer, brillando con 1.000.000 de luces. La ironía era casi insoportable. Allí, afuera, la vida estaba en pleno apogeo, y aquí, en el piso 45 de su propio rascacielos, en el corazón mismo de su imperio, reinaba la oscuridad. 5 minutos, lo corrigió otra voz más cortante y desagradable. Mi tiempo vale dinero. Catherine apretó los dientes. La presentación del siglo, el acuerdo por el que había estado trabajando durante los últimos 2 años, se desmoronaba ante sus ojos por un simple apagón. Leo informa. Su voz sonó tranquila y autoritaria, aunque por dentro todo estaba tenso por un miedo gélido. Su asistente, joven y habitualmente impecablemente sereno, estaba ahora trabajando en algún lugar en la oscuridad, iluminándose el camino con la pantalla de su teléfono. Sí, el generador de emergencia no ha arrancado, señora. Rockwell. No entiendo cómo es posible. Lo revisaron la semana pasada. El ingeniero jefe ya está en el lugar, intentando averiguar la causa. No necesito razones, Leo. Necesito una solución, ya. La sala bullía de descontento. La docena de hombres más poderosos de la ciudad, a quienes había reunido con tanto esmero, se impacientaban. Podía oír el crujido de sillas caras, el roce de los trajes, los suspiros de irritación. Cada sonido era como un martillazo en su cabeza. Había construido esta empresa desde cero. No permitiría que se derrumbara por una pieza defectuosa de hierro en el sótano. Tranquilízalos, le espetó a Leo. Dales agua, café, lo que sea. Dales algo para que se entretengan. Catherine se giró y salió de la habitación con paso decidido, marcando el ritmo con sus tacones sobre el suelo de mármol, como si aún tuviera el control. El pasillo estaba ligeramente más iluminado por las luces de emergencia del techo. Su tenue resplandor le daba a todo una sensación irreal y fantasmal. ¿Dónde está?, le preguntó a Leo, que la había alcanzado. En la sala técnica, pero dijo que... No me importa lo que haya dicho. Dirige el camino. Bajaron casi corriendo por las escaleras de servicio, varios pisos más abajo. El aire se había enfriado y olía a aceite de máquina y ozono. La puerta de la sala del generador estaba abierta de par en par. Dentro, a la luz de una potente linterna, un hombre permanecía inclinado sobre una enorme caja metálica. Vestía un sencillo uniforme de trabajo, un mono azul manchado de fueloil y botas gruesas. Era alto y de hombros anchos, y su espalda irradiaba una serena fortaleza. ¿Es usted el ingeniero jefe? La voz de Catherine sonó como el chasquido de un látigo. El hombre no se giró. Soy el ingeniero de turno. El ingeniero jefe está de baja hoy. Su voz era baja y tranquila, lo que la hacía aún más molesta. Todo su mundo se desmoronaba, y este hombre hablaba como si hablara del clima. ¿Y cuál es el problema, ingeniero de guardia? Parece que el contactor de arranque se quemó y alguien, muy convenientemente, olvidó dejar uno de repuesto en el almacén. Finalmente se enderezó y se giró para mirarla. La linterna en el suelo lo iluminaba desde abajo, acentuando sus rasgos. Tenía un rostro fuerte y masculino, cabello oscuro y una mirada seria y atenta. La miraba sin rastro del servilismo que ella estaba acostumbrada a ver en las miradas de sus subordinados. ¿Qué significa esto? Tradúcelo al lenguaje humano. Eso significa que esta cosa no arrancará sin una pieza nueva, señora, y la pieza no llegará hasta mañana por la mañana, como mucho. Mañana por la mañana. Catherine sintió que el suelo se le resbalaba. Mañana por la mañana no tendría compañía. Henderson y los demás la harían pedazos. No, espetó. No tengo mañana por la mañana. Tengo unos minutos. Haz algo. Cortocircuita los cables, dale con un mazo, no sé. ¿Eres ingeniero o qué?
El hombre rió levemente, pero inmediatamente se puso serio nuevamente. Señora, este no es un coche viejo. Si empiezo a hacer cortocircuitos, corremos el riesgo de quedarnos sin electricidad una semana, no un par de horas. No me importan los riesgos. El destino de mi empresa se decide desde arriba. Y soy responsable de la seguridad de todo el edificio, replicó con calma, incluyendo su vida y la de sus invitados importantes. Su imperturbabilidad era exasperante, era rebelión, un sabotaje descarado. Ella, Catherine Rockwell, estaba acostumbrada a que sus órdenes se cumplieran sin rechistar. Pagaba enormes cantidades de dinero para resolver problemas, no para explicar por qué no se podían resolver. El teléfono vibró en su bolsillo. Leo se lo llevó a la oreja. Seguimos. Dale like, suscríbete y no olvides escribir desde dónde nos ves. Señorita Rockwell, Henderson le da exactamente 10 minutos. Dijo que esta es la decisión final. Se van. 10 minutos. El corazón le latía con fuerza en la garganta. La desesperación, fría y pegajosa, la invadía por todos lados. Miró al ingeniero. No se movió ni un músculo de su rostro. Él simplemente se quedó allí, mirándola, esperando, y en ese instante una idea loca, completamente irracional, nació en su cabeza. Una idea nacida del pánico y la arrogancia. Ella se acercó más a él. ¿Cómo te llamas? James Carter. Ahora, señor Carter, no sé cómo lo vas a hacer, pero si las luces de la sala de conferencias del piso 45 no se encienden en 10 minutos, no es eso. Hizo una pausa para ordenar sus pensamientos. Necesitaba hacer más que solo ordenarle. Necesitaba provocarlo. Haré una apuesta con usted, señor Carter. Una mirada de sorpresa brilló en sus ojos. Si arreglas este generador en 10 minutos, yo... Lo miró de arriba abajo. Su ropa de trabajo sencilla, sus brazos fuertes, su rostro sereno. Te besaré, aquí mismo, delante de todos. Detrás de ella, Leo emitió un sonido ahogado, como un chillido. James Carter no dijo nada, simplemente la miró, y en el fondo de sus ojos oscuros, ella vio por primera vez algo parecido al interés. Parecía sopesar sus palabras, observándola como si fuera otra pieza rota de una máquina compleja. ¿Es esto un desafío?, preguntó en voz baja. Considera esto como un pedido envuelto en un bonito paquete, dijo secamente. Regresó sola a la sala de conferencias. Le dijo a Leo que se quedara y controlara el tiempo. Se quedó de pie junto a la ventana, de espaldas a los inversores para que no pudieran verle la cara. Le temblaban ligeramente las manos y las cruzó tras la espalda. 10 minutos, 9, 8. El silencio en la habitación era casi palpable. Todos esperaban. Podía oír su propia respiración. Esta era la situación más humillante e indefensa en la que se había encontrado. Todo lo que había construido, toda su vida, dependía ahora de un simple trabajador con overol sucio. Pensarlo era insoportable, y aún más insoportable era pensar en lo que había prometido. ¿Qué diría si él fallaba? ¿Y si... ¿Sí? ¡Qué lástima! 7 minutos, 6... Bueno, Catherine, repitió Henderson, parece que este es el final. Fue interesante verte ascender. La caída promete ser igual de espectacular. Alguien rió nerviosamente en la oscuridad. 5 minutos, 4. Catherine cerró los ojos. Imaginó el rostro de James Carter, su mirada tranquila y segura. No había miedo en ella. ¿Por qué no tenía miedo? ¿Por qué era ella la única que tenía miedo? 3, 2. Oyó sillas moviéndose detrás de ella. Se marchaban, se acabó, había perdido. Y en ese preciso instante, en lo profundo del edificio, se oyó un zumbido sordo. Se hizo más fuerte, más potente. Las luces de emergencia del techo parpadearon. Y entonces,
Una luz brillante y constante llenó la sala de conferencias. Las pantallas se iluminaron. El proyector cobró vida, congelando la última diapositiva de su presentación. La ventilación comenzó a zumbar suavemente, llenando la sala de aire fresco. Hubo un momento de silencio absoluto en la sala, seguido de un suspiro de alivio, aplausos y vítores. Los inversores que estaban a punto de marcharse ahora sonreían y se daban palmaditas en la espalda. Catherine giró lentamente. Sintió como si acabara de emerger del agua tras una larga inmersión. Estaba a salvo. Su compañía estaba a salvo. La puerta de la habitación se abrió. James Carter estaba allí. Se había quitado los guantes de trabajo y se secaba las manos con un trapo limpio. Las manchas de aceite en su overol parecían cicatrices de guerra. Cruzó la sala, pasó junto a los asombrados inversores, junto al atónito Leo, y se detuvo justo frente a ella. No sonreía. Su rostro era tan serio e impenetrable como en el sótano. La miró directamente a los ojos y en el silencio que siguió, su voz serena resonó ensordecedoramente alta. Ya hice mi trabajo. Ahora le toca a usted, señora. El mundo de Catherine Rockwell se había reducido al espacio que la separaba de aquel hombre. Decenas de pares de ojos, pertenecientes a los hombres más poderosos de la ciudad, se habían convertido en puntos borrosos en la periferia de su visión. El aire de la habitación se había vuelto denso, pesado, y cada latido de su corazón era como una sentencia de muerte para su reputación. Él estaba ante ella, sereno, inquebrantable, un triunfador, y ella, la cabeza de una corporación multimillonaria, estaba atrapada por su propia palabra irreflexiva. «Señora», repitió James Carter, sin burla ni malicia en su voz. Simplemente constató un hecho. Esperaba su pago. Catherine sintió que la sangre le subía a las mejillas. Detrás de ella, uno de los inversores carraspeó. Henderson, estaba segura, sonreía de oreja a oreja. Ceder sería admitir la derrota, hacer el ridículo, demostrar que su palabra no valía nada. Para Catherine Rockwell, eso era peor que la ruina financiera. Había construido su imperio sobre la base de una reputación de mujer de hierro, una mujer de palabra que nunca se acobardaba. Dio un pequeño, casi imperceptible, paso adelante. Sus zapatos de tacón alto aterrizaron silenciosamente sobre la costosa alfombra. Levantó un poco la barbilla, mirándolo directamente a los ojos. En sus oscuras profundidades no vio triunfo, solo una serena expectativa. Esto lo enfureció aún más. No disfrutaba de su humillación. Simplemente exigía lo que le habían prometido. Por supuesto, dijo con ese tono gélido que solía hacer temblar a sus subordinados, pero no pareció impresionarlo. Dio otro paso. Ya no estaban separados por más de 30 centímetros. Podía percibir un ligero aroma a aceite de máquina y algo más, limpio y masculino, como ozono después de una tormenta. Era más alto de lo que había pensado al principio y tuvo que echar la cabeza un poco hacia atrás. La sala contuvo la respiración. Incluso Leo, su fiel asistente, se quedó paralizado como una estatua, boquiabierto. Catherine lo vio de reojo y se prometió en silencio despedirlo por esa expresión. Se inclinó lentamente con la intención de cumplir su promesa lo más rápido y formalmente posible. Un roce leve, apenas perceptible, y se acabaría. Solo un trato comercial, aunque en su forma más extraña. Cerró los ojos para no ver su rostro, ni los rostros de los inversores. Pero en el momento en que sus labios tocaron los de él, todo salió mal. Sus labios no eran duros ni fríos, como ella esperaba, sino cálidos y sorprendentemente suaves. No se apartó ni se tensó, simplemente se quedó allí, dejándose llevar, y había algo increíble en su calma. El beso, que debería haber durado una fracción de segundo, se prolongó un instante. Fue más que una simple caricia. Fue como una pequeña corriente eléctrica recorriendo su cuerpo, haciendo que su corazón se acelerara y luego empezara a latir más rápido que nunca. Fue inesperado, incorrecto
y total y absolutamente desconcertante. Ella se sobresaltó como si la hubieran quemado. Abrió los ojos de golpe, lo miró, intentando leer algo en su rostro, pero permaneció impenetrable. Solo en lo más profundo de sus ojos, según le pareció a ella, por una fracción de segundo, vislumbró una sorpresa tan intensa como la suya. Y entonces hizo lo que ella menos esperaba. No sonrió, no dijo ni una palabra. Simplemente se dio la vuelta y caminó con calma y confianza hacia la salida, sin mirar atrás. Pasó junto a las filas de inversores que se apartaban para dejarlo pasar como si se tratara de una fuerza desconocida y desapareció por la puerta. La puerta hizo un suave clic, aislándolo de esa habitación, de ese mundo, de ella. Un silencio ensordecedor invadió la sala. Entonces lo rompió la risa sonora y encantada de Arthur Henderson. ¡Bravo, Catherine! ¡Bravo!, exclamó aplaudiendo. Nunca había visto una actuación así en mi vida. No solo eres una líder brillante, sino también una mujer que cumple su palabra. Mis inversiones son tuyas. Su risa fue repetida por otros. Un murmullo de aplausos, risitas y aplausos recorrió la sala. No vieron su humillación, vieron un espectáculo, vieron poder, una mujer tan segura de sí misma que se permitió semejante gesto. Percibieron su acto desesperado y desquiciado como un acto de poder excéntrico. Catherine se giró lentamente para encararlos. Su rostro estaba congelado en la máscara fría y educada que había aprendido a usar en toda situación. Sentía que le ardían las mejillas y los labios, pero se suponía que nadie debía notarlo. «Gracias, caballeros», dijo con voz tranquila y serena. «Y ahora, si me disculpan, quisiera terminar la presentación. Solo nos quedan 2 diapositivas, ambas sobre la distribución de beneficios». Regresó al podio con la misma seguridad y claridad que hacía una hora. Había terminado su presentación, respondido a todas las preguntas, estrechado manos y aceptado las felicitaciones. Había cerrado brillantemente el trato más importante de su carrera. Pero mientras sonreía y hablaba de cifras y perspectivas, solo había una pregunta en su cabeza. ¿Qué fue eso? Sí. Cuando el último inversionista salió de la sala, Catherine dejó caer la máscara. Se hundió en una silla. De repente, sintió que le temblaban las piernas. Leo corrió hacia ella con una botella de agua. «Sí, señorita Rockwell, es usted una genio. Fue increíble». Todos estaban encantados. Henderson dijo que nunca había visto a un líder con un carácter tan firme. Catherine tomó la botella, pero no bebió ni un sorbo. Leo dijo en voz baja: «Averigua todo sobre este ingeniero James Carter. Quiero su expediente personal, ahora mismo». «Por supuesto, señorita Rockwell». Leo se apresuró a cumplir la orden. A solas, Catherine se llevó los dedos a los labios. Aún conservaban un leve rastro de la calidez de otra persona. Estaba furiosa, con ella misma, por su falta de control, con él, por su compostura, por obligarla a hacer esto y luego simplemente irse dejándola a cargo de las consecuencias. Debería haberse sentido humillada, pero en cambio sintió algo más, algo extraño e incomprensible, como si este simple trabajador, con solo su mirada y su roce fugaz, hubiera logrado hacer un agujero en su armadura cuidadosamente construida. Una hora después, sentada en su enorme oficina en el último piso de un rascacielos, seguía sin poder concentrarse en su trabajo. Los informes de los acuerdos, las cartas de felicitación, los gráficos, todo estaba borroso. Repasó mentalmente la escena de la sala de conferencias una y otra vez. Su voz serena: «Le toca, señora», su mirada, la calidez de sus labios. Era absurdo. Ella era Catherine Rockwell, una de las mujeres más exitosas del país. Él era técnico. No tenían nada en común, no podían tener nada en común, sus mundos no se cruzaban. Pero hoy sí, y la colisión la inquietó. El teléfono sobre la mesa vibró. Era Leo. «Señorita Rockwell, lo he descubierto todo.
James Carter, 38 años. Trabaja para el contratista que da mantenimiento a nuestro edificio. Viudo. Tiene una hija de 8 años, el mejor especialista en sistemas de emergencia de la ciudad. Reputación impecable. Ni una sola queja en 15 años de trabajo. Catherine guardó silencio, procesando la información. Viuda. Hija. No encajaba con la imagen de la trabajadora impulsiva que la había desafiado ante la junta directiva. ¿Está todavía en el edificio?, preguntó. No, señora. Su turno terminó hace media hora. Se fue. Se fue. Otra vez. Solo hizo su trabajo y se fue. Está bien, Leo. Gracias, eso es todo, dijo y colgó. Se levantó y caminó hacia el enorme ventanal panorámico que dominaba toda la ciudad. Miles de luces se extendían hasta el horizonte. Esta era su ciudad, su mundo, el que había conquistado. Un mundo donde todo se podía comprar, vender o calcular. Un mundo de grandes fortunas, grandes ambiciones y decisiones frías y calculadas. Pero hoy, algo irracional había irrumpido en este mundo. Algo que desafiaba el análisis y no encajaba en ningún modelo de negocio, y eso la asustaba mucho más que la amenaza de que un acuerdo multimillonario fracasara. Ella volvió a tocar sus labios. Tenía que parar esto, cerrar el asunto de una vez por todas, sacarlo de su mente. Estaba acostumbrada a resolver problemas. Esta no era la excepción. Recuperaría el control. Tenía que hacerlo. Catherine regresó a su escritorio y marcó nuevamente el número de Leo. Leo, prepara una bonificación para James Carter, una generosa, digamos 50,000, que el departamento de finanzas transfiera el dinero a su empresa y adjunta una carta de agradecimiento de mi parte. El asunto debería estar cerrado hoy. Sí, señorita Rockwell. Colgó. Así, sin más, simple y efectivo. El dinero manda. Esa era la regla principal de su mundo. Había pagado por un servicio. Y el beso era solo parte del trato. Desagradable, pero necesario. Ahora todo volvía a su sitio. Pero por alguna razón, al contemplar las luces de la ciudad nocturna, por primera vez en muchos años, se sintió increíblemente sola, y en lo más profundo de su alma albergaba la desagradable sospecha de que esta vez un simple cheque de $50,000 no la salvaría. Señorita Rockwell, tenemos un problema. La voz de Leo en el teléfono sonaba inusualmente tensa. Catherine levantó la vista de su informe trimestral. Solo había dormido 3 horas desde ayer, pero la adrenalina y el café fuerte estaban haciendo su efecto. ¿Cuál es el problema, Leo? El acuerdo está firmado, los inversores están contentos. ¿Qué pudo haber pasado? El problema con la bonificación para James Carter es que la rechaza. Catherine se quedó paralizada. Dejó el bolígrafo lentamente. ¿Qué quieres decir con se niega? Literalmente, señora Rockwell. Contacté con su equipo para organizar los trámites. Quedaron encantados, pero cuando se lo comunicaron, se negó rotundamente a aceptar el dinero. Dijo que su trabajo estaba pagado por contrato y que no pidió ningún pago adicional. Catherine se frotó las sienes. Esto no podía estar pasando. Nadie le había negado jamás su dinero. Iba contra todas las leyes de su universo. ¿Dio alguna razón?, preguntó fríamente. Dijo que era personal. Y además me pidió tu número directo. Dijo que quería hablar contigo personalmente. Yo, por supuesto, me negué. Conéctelo conmigo, ordenó, sorprendiéndose a sí misma y a juzgar por el silencio del otro lado de la línea a su asistente. Pero, señorita Rockwell, hazlo, Leo, ahora. Un minuto después sonó el teléfono de su escritorio. Respiró hondo, puso orden en sus pensamientos y descolgó. Catherine Rockwell hablando. Buenas tardes, sí, señorita Rockwell. Soy James Carter. Su voz, tan tranquila, serena y segura como la había sonado ayer en la bulliciosa sala de conferencias, sin rastro de servilismo ni miedo. Esa voz le provocó escalofríos de nuevo.
Señor Carter comenzó con su tono más profesional, el tono que hizo temblar a la junta directiva. Me han informado de que ha habido un malentendido con respecto a su compensación. Quiero asegurarle que la empresa valora mucho su profesionalismo y $50,000 es solo una pequeña... No hay ningún malentendido, señora, la interrumpió con suavidad. Es mi negativa. Catherine apretó los dientes. Nadie la interrumpió jamás. ¿Puedo preguntar el motivo? Esto es bastante inusual. La cantidad, debe admitirlo, no es pequeña. La suma es realmente considerable, coincidió. Precisamente por eso no puedo aceptarla. No le entiendo, señor Carter. Explíqueme. Hubo silencio en la línea durante unos segundos. Catherine solo podía oír su propia respiración. De acuerdo, dijo finalmente. Déjeme intentarlo. Dígame, señora Rockwell, ¿para qué es exactamente esta bonificación? Por arreglar el generador. Mi empresa ya cobra por ello, según el contrato de servicio. ¿Por hacerlo rápido? Bueno, ese es mi trabajo, hacer las cosas con rapidez y eficiencia. Este es un premio por un desempeño sobresaliente, recitó una frase memorizada. Una actuación excepcional, repitió, y ella creyó reírse entre dientes. ¿O es un soborno para que olvide tu, digamos, inusual propuesta, hecha delante de una docena de personas importantes? La sangre le subió a la cara. Está cruzando la línea, señor Carter. No, señorita Rockwell, solo intento averiguarlo. O quizás sea el precio del beso. Decidió tasarlo en $50,000. Francamente, pensé que valía más. Saltó de la silla, incapaz de seguir sentada. La mano que sostenía el auricular temblaba de rabia. ¿Cómo te atreves? Te reto porque fuiste el primero en decidir que todo se mide en dinero. Su voz permaneció serena, pero con un tono de acero. Me desafiaste, lo acepté, cumpliste con tu parte del acuerdo, yo cumplí con la mía, estamos a mano, y el dinero lo arruina todo aquí, convierte un acto en un favor, me convierte de una persona que te ayudó en una situación difícil, en un mercenario al que puedes comprar y luego sacar de tu mente. Ella guardó silencio, incapaz de encontrar las palabras. Él la desnudó con su voz serena, desvelando sus motivos, que ella misma temía admitir. Deseaba pagar, quería pagar y olvidar, borrar de su memoria el humillante momento de su debilidad y ese beso extraño y excitante. «¿No es eso lo que quise decir?», logró decir finalmente con voz débil e insegura. «Quizás», dijo, «pero así era. Valoro mi trabajo, señora Rockwell. Y valoro mi dignidad, y ninguno de los dos está en venta, ni siquiera por $50,000. Hizo otra pausa, dándole la oportunidad de responder. Pero, ¿qué podía decir? ¿Que él tenía razón? ¿Admitir la derrota? Jamás. Tengo clara su posición, señor Carter, dijo con frialdad, recuperando la compostura. Gracias por llamar. Tenga la seguridad de que la compañía no volverá a molestarlo. Eso es lo que esperaba. Adiós, señorita Rockwell. Se escucharon pitidos cortos en la línea. Catherine colgó lentamente el auricular. Aún le temblaban las manos. Se acercó a la ventana y contempló la ciudad, pero ya no veía rascacielos ni coches corriendo por debajo. Tenía el rostro de él ante sus ojos. Tranquilo, seguro de sí mismo, con una leve sonrisa en el rabillo del ojo. Se negó. Simple y rotundamente, rechazó una suma que mucha gente no gana ni siquiera en un año, y lo hizo de tal manera que ella, Catherine Rockwell, la dueña de este imperio empresarial, se sintió humillada. Le demostró que sus principales armas, aún el dinero y el poder, eran impotentes contra él. En su mundo perfectamente construido, donde todo tenía un precio, apareció un hombre con su propio código de honor. Y este hombre hizo más que simplemente arreglar su generador. Con una sola llamada, destrozó su confianza en que entendía cómo funcionaba este mundo. La ira que la hervía hacía un momento dio paso a otro sentimiento, completamente nuevo para ella. Era una curiosidad ardiente e irresistible. ¿Quién es este James Carter? Pasó una semana,
Una semana en la que Catherine Rockwell no pudo trabajar, sentada en su enorme oficina observando gráficos de ganancias, firmando contratos multimillonarios. Pero sus pensamientos estaban en otra parte. Volvieron a una sola conversación telefónica, a la voz serena y digna del hombre que había rechazado su dinero. ¿Quién es este James Carter? Hizo que el servicio de seguridad le preparara un expediente. Los datos, escuetos, acabaron en su escritorio en una carpeta delgada. 38 años, ingeniero eléctrico de alto nivel. Lleva 5 años trabajando para la empresa contratista que realiza el mantenimiento de su edificio. Viudo. Tiene una hija, Maya, de 8 años. Vive en un barrio modesto al otro lado de la ciudad. Nada destacable, nada que pudiera explicar su orgullo desafiante. Esta carpeta la enfureció aún más. Las cifras y los hechos no le daban una respuesta. No explicaban por qué su negativa la había dolido tanto, por qué su imagen, segura, tranquila, con una leve sonrisa en los ojos, la perseguía incluso en sueños. El sábado por la tarde, el silencio en su lujoso apartamento vacío se volvió insoportable. No podía quedarse quieta. Agarró las llaves del coche y salió a la calle, sin tener ni la menor idea de a dónde iba. Simplemente condujo por las calles de una ciudad que consideraba suya, pero que de repente le pareció extraña y fría. Automáticamente, obedeciendo a una sensación olvidada, se dirigió al parque de la ciudad, un lugar que no había visitado en probablemente 20 años desde su infancia. Dejó el coche en el aparcamiento y caminó bajo la sombra de los viejos árboles. Era ruidoso y estaba lleno de gente. Las risas de los niños, las conversaciones de los padres, los ladridos de los perros. Todo aquello era muy distinto de su mundo estéril de reuniones y cenas de negocios. Se sentía fuera de lugar allí, fuera de lugar con su traje de pantalón formal y sus zapatos caros. Quiso darse la vuelta e irse, pero algo la impidió quedarse. Ella caminaba por el callejón, mirando a su alrededor sin rumbo, y de repente se quedó congelada. Junto al pequeño estanque donde nadaban los patos, estaba él, James Carter. No estaba solo. Junto a él, tomándole la mano, estaba una niña con 2 coletas oscuras y pecas raras en la nariz. Hablaba con entusiasmo, señalando con el dedo a... «Catherine, necesitamos hablar». El señor Sterling, el miembro de mayor edad de la junta, tenía una voz engañosamente suave, pero no había calidez en sus ojos acerados. Estaba sentado frente a ella en su oficina, con las manos secas y manchadas de pigmento cruzadas sobre el regazo. Había llegado sin avisar, interrumpiendo su apretada agenda, y eso en sí mismo era una señal. «Por supuesto, Arthur, estoy a tu disposición», respondió Catherine manteniendo su fría calma. Dejó la pluma y juntó los dedos, mirándolo directamente a los ojos. «Se trata de algo desagradable», continuó sin cambiar de tono. «He oído rumores sobre ese incidente durante la presentación». «¿Un incidente?». Catherine arqueó una ceja levemente. «¿Te refieres a un fracaso de trato que se evitó brillantemente? Si es así, no veo nada desagradable». Sterling se permitió una sonrisa débil y amarga. «No hace falta que te defiendas así, hija mía. Todos sabemos que salvaste la situación. Pero los métodos, Catherine, en nuestro círculo, la reputación lo es todo. Y una historia sobre un director ejecutivo besando en público a un simple técnico es, por decirlo suavemente, extraordinaria». Era una situación inusual que requería una solución inusual. Di mi palabra y la cumplí. Ahí termina la historia. «Me temo que no. Apenas empieza. La gente habla, hace preguntas sobre tu criterio, tu capacidad para mantener la calma bajo presión». Catherine sintió una furia fría que la hervía por dentro. «Mi niña», así la llamaba siempre, recordándole que la recordaba de niña correteando por la casa de su padre. «Mi juicio le ha dado a esta empresa un beneficio neto de 120 millones en el último trimestre, Arthur. Mis capacidades se demuestran con cifras, no con rumores. Los números son volubles,
suspiró Sterling, con la mirada endurecida. Pero la confianza de los inversores es frágil y no tolera la excentricidad, sobre todo cuando se trata de una conexión con un hombre completamente ajeno a nuestro círculo. Oí que estabas revisando su expediente personal. ¿Por qué, Catherine? El corazón le dio un vuelco. ¿Cómo lo sabía? El servicio de seguridad interna solo le reportaba a ella. Eso significaba que tenía ojos y oídos en todas partes. Reviso a todos los contratistas que tienen acceso a los sistemas vitales del edificio. Es un procedimiento estándar. No creo que besarse sea lo habitual, replicó. Escúchame, lo digo por tu bien, por el negocio de tu padre. Basta. Olvídate de ese ingeniero, dale una prima, que tu asistente te dé un buen cheque y cierra la página. Si no, te la cerrarán y no te gustará. Se puso de pie, tan erguido e inflexible como siempre. Considera mis palabras, Catherine. Hay más en juego que tus caprichos pasajeros. La puerta se cerró tras él con un suave clic, pero sus palabras parecieron flotar en el aire, envenenándolo. Catherine permaneció inmóvil un buen rato, mirando la puerta cerrada. Un capricho. Él lo llamó capricho, pero ¿qué era realmente? El encuentro en el parque, su sonrisa serena, la pequeña mano de Maya en su palma. ¿Era un capricho? Se levantó y se acercó al enorme ventanal panorámico. La ciudad, abajo, cobraba vida propia. Miles de coches circulaban por las arterias. Miles de personas se apresuraban a sus quehaceres. Y entre ellos estaba él, el hombre que le había negado el dinero, el hombre que la había hecho sentir viva. La presión de Sterling, la amenaza implícita en su consejo paternal, tuvo el efecto contrario. No la asustó, la enfureció. ¿Quiénes eran ellos para decidir con quién podía relacionarse? ¿Cómo podía sentirse? La terquedad en su interior despertó la misma cualidad que la había ayudado a ascender. Regresó al escritorio, cogió su teléfono personal y al encontrar el número que tenía guardado bajo la letra D en sus contactos, se quedó paralizada. Escribió y borró el mensaje varias veces. Buenas tardes, soy Catherine Rockwell. Demasiado formal. Hola, soy Kate. Demasiado informal. Al final, escribió solo 3 palabras y cerrando los ojos presionó enviar. ¿Cómo está tu hija? La respuesta llegó casi 1 hora después, cuando ya había perdido la esperanza de esperarla. El teléfono sonó brevemente sobre la mesa. El corazón de Catherine dio un vuelco. Gracias, bien. Maya todavía recuerda a la hermosa tía del parque, James. Catherine sonrió involuntariamente. Hermosa tía. Releyó el mensaje varias veces. Era tan sencillo, tan humano, sin formalidades, sin el servilismo que veía a diario en los ojos de sus subordinados. Ella respondió rápidamente. Me alegra oírlo. Es una chica muy agradable. Ella es mi todo, dijo casi al instante. Y entonces se hizo el silencio. Catherine se quedó mirando la pantalla sin saber qué más escribir. La conversación se había estancado casi al instante. Sintió una punzada de decepción. Todo su empuje, toda su perspicacia para los negocios habían sido inútiles. No sabía cómo simplemente comunicarse. La jornada laboral estaba llegando a su fin. La ciudad, al otro lado de la ventana, se iluminó con millones de luces. Catherine despidió a su asistente y se quedó sola en la oficina. El silencio era opresivo. Volvió a coger el teléfono, echó un vistazo a la breve correspondencia y, obedeciendo a un impulso repentino, pulsó el botón de llamada. Pitidos largos, 1, 2, 3. Estaba a punto de colgar, reprendiéndose por su debilidad cuando alguien contestó al otro lado. Estoy escuchando. Su voz, tan tranquila y profunda como la recordaba. James, soy Catherine Rockwell. Entiendo. Se dibujó una leve sonrisa en su voz. Tu número ha sido identificado. ¿Pasó algo? ¿Problemas con el generador otra vez? Oh, no, respondió rápidamente, sintiendo que se le enrojecían las mejillas. El generador no tiene ningún problema. Yo solo lo hice. Hubo una pausa incómoda. Catherine se maldijo en silencio. ¿Por qué había llamado? ¿Qué había querido decir?
Así está bien, dijo con una suavidad inesperada. Entonces, todo está tranquilo. ¿Has tenido un día difícil? Le impresionó la simplicidad de la pregunta. Nadie le había hecho eso nunca. Les interesaban las cifras, los acuerdos, los pronósticos, pero no si había tenido un día difícil. Como siempre, respondió evasivamente. Reuniones, negociaciones, el señor Sterling pasó por aquí. Ella misma no entendía por qué mencionaba su nombre. ¿Ese caballero canoso de mirada dura? James preguntó. Lo vi ese día. Te miró como si le hubieras robado la plata a su familia. Catherine se rió, una risa auténtica e incontrolable, de esas que no se había oído reír en años. Eres notablemente preciso en tus evaluaciones, James. Así es exactamente como él lo ve. Hoy me informó que estoy minando la confianza de los inversores. ¿Por el beso?, preguntó sin rodeos. Por él, confirmó, y la risa se apagó. Y porque tú no eres de nuestro círculo. Ella esperaba cualquier cosa: indignación, resentimiento, un silencio incómodo. Pero él respondió con total calma. Bueno, tiene razón en eso. Mi círculo es el parque los fines de semana, cenar con mi hija y revisar sus tareas. Es poco probable que a tus inversores les interese eso. Tengo curiosidad, soltó antes de poder pensar. Silencio de nuevo, pero esta vez no fue incómodo. Fue gratificante. ¿Qué estás haciendo ahora?, preguntó para romper el silencio. Estoy intentando explicarle a Maya por quinta vez cuál es el perímetro de un rectángulo, respondió con una risita. Creo que estoy perdiendo. Papá, ¿puedo saludarla?, se oyó la voz delgada de una niña. Un momento, cariño. Catherine, ¿te importa? No, claro que no, respondió demasiado rápido. Hubo un poco de ruido en la línea y luego una voz fuerte dijo: Hola, hermosa tía. Hola, Maya, dijo Catherine, y sus labios se estiraron de nuevo en una sonrisa. ¿Cómo estás? Bien, y papá dijo que eres el jefe más importante, ¿es cierto? Se podría decir que sí, respondió Catherine suavemente. ¿Puedes ordenar que se eliminen las matemáticas en las escuelas? Catherine se rió otra vez. Me temo, Maya, que ni siquiera yo tengo esa autoridad. ¡Qué lástima!, suspiró la niña con sincera decepción. Bueno, adiós, papá, ya terminé. Se escuchó otro crujido y la voz de James volvió a sonar por el receptor. Disculpe, el joven diplomático está negociando. Es preciosa, dijo Catherine con sinceridad. Tienes mucha suerte. Sí, respondió simplemente, y había tanto amor y calidez en esas breves palabras que Catherine contuvo la respiración por un instante. Pensó en su apartamento vacío, en el silencio que la esperaba en casa. Creo que debería irme, dijo sin saber por qué. No te distraeré del perímetro. No me distraes. Fácil hablar contigo, Catherine. Fue lo más inesperado y lo más agradable que había oído en mucho tiempo. Y contigo, James. Buenas noches, dijo. Buenas noches. Colgó y se quedó allí sentada un buen rato, mirando la pantalla oscura de su teléfono. La conversación había sido breve, insignificante para su mundo. No habían llegado a un acuerdo ni discutido una estrategia. Simplemente habían hablado. Y esa simple conversación la había reconfortado más que el mayor triunfo financiero. Pero al mismo tiempo sabía claramente que Sterling tenía razón. Esta conversación, esta frágil conexión que comenzaba a formarse era peligrosa. Era otro mundo, incomprensible y ajeno a su entorno. Y cuanto más se sintiera atraída por este mundo, mayor sería la presión externa. Llamaron suavemente a la puerta. Era su asistente, Mark, un chico joven y eficiente que le tenía un miedo terrible. Catherine Viktorovna, perdóname, ya me iba... Me pediste que te recordara la reunión de logística de mañana a las 9 de la mañana. Sí, Mark, gracias, lo recuerdo. Ya se había dado la vuelta para irse, pero dudó en la puerta. ¿Algo más?, preguntó fríamente. Sí, disculpe mi curiosidad, Catherine Viktorovna, pero... Tragó saliva con nerviosismo. En la oficina hay varias conversaciones. Sobre ese día... ¿Qué dices, Mark? Habla directamente. Bueno, ¿qué
¿Qué le pasa a ese ingeniero? Se sonrojó hasta la raíz del pelo. Dicen que lo despediste y otros que lo ascendiste. De eso es de lo único que se habla. Catherine lo miró fijamente y con dureza. Ya se había corrido la voz entre el personal. Esto era malo, muy malo. Mark, dijo despacio y con claridad, dile a todos los que susurran una cosa sencilla. Mis decisiones son mías y ese ingeniero le salvó a nuestra empresa un contrato multimillonario. Y si decido darle una bonificación, besarlo de nuevo o nombrarlo vicepresidente, es asunto mío. Y el asunto de todos los demás es trabajar. ¿Entiendes? Sí, señor Catherine Viktorovna, exhaló Mark asustado. Entendido, ni una palabra más. Salió volando de la oficina como una bala. Catherine estaba sola. Su bravuconería era solo una máscara. Sabía que había lanzado una bola de nieve cuesta abajo, ganando velocidad. Y no sabía si podría detenerla, pero por primera vez en su vida no le importó. Volvió a coger el teléfono y releyó el último mensaje de James. Ella es mi todo. Y Catalina pensó que quizá por primera vez en su vida estaba empezando a comprender lo que eso significaba. Catherine estaba sentada en su oficina mientras el reloj de pared marcaba las 10:30 de la noche. La ciudad que se extendía tras la ventana panorámica hacía rato que había encendido sus luces, transformándose en un mar resplandeciente, pero ella no veía esa belleza. Su mirada estaba fija en el teléfono que reposaba sobre la mesa. En la lista de contactos brillaba un nombre, James Carter. No dejaba de darle vueltas a las palabras de Sterling, venenosas y cargadas de amenaza oculta. Recordó el rostro asustado de su asistente Mark y comprendió que los rumores ya cobraban vida propia, creciendo con detalles absurdos. Cada paso que daba era examinado con lupa. Cualquier movimiento en falso podría costarle todo lo que había construido a lo largo de los años. La lógica, el cálculo frío y el instinto de supervivencia le gritaban: ¡alto! Corta todo contacto. Olvídate de él. Sería lo correcto. Sería seguro. Pero entonces recordó su voz serena al teléfono, la risa de su hija y su simple pero contundente «Ella es mi todo». En su mundo calibrado al milímetro, donde todo se medía en porcentajes de ganancias y capitalización bursátil, esas palabras sonaron como una revelación. Eran reales. Respiró hondo, decidiéndose. Basta de esconderse y calcular los riesgos. Por primera vez en mucho tiempo, no iba a actuar como una directora ejecutiva, sino como una mujer que busca respuestas. Cogió el teléfono y, sin dudarlo, pulsó el botón de llamada. Los pitidos le parecieron una eternidad. «Estoy escuchando», dijo su voz tranquila y ligeramente soñolienta del otro lado. «James, soy Catherine Rockwell», dijo intentando sonar lo más profesional posible. «Llegué demasiado tarde». Hubo una breve pausa. Lo oyó incorporarse en la cama el leve crujido de los muelles. «Catherine, no, todo está bien. Maya ya está dormida. ¿Pasó algo? ¿Problemas con el generador?» «No, el generador está bien», se permitió una leve sonrisa. «Es otra cosa. ¿Podemos vernos?» De nuevo silencio, esta vez más tenso. ¿Quedamos?, preguntó de nuevo. «Si es por trabajo, mañana por la mañana». «No», lo interrumpió, «no por trabajo, ni en la oficina, solo para charlar, en un lugar neutral. Si no te importa, claro». Contuvo la respiración, esperando una negativa educada y fría que pusiera fin a esta absurda historia. «De acuerdo», dijo tras una larga pausa. «No me importa. ¿Dónde y cuándo?» «Mañana, a la 1, hay un pequeño café llamado Rincón Acogedor en la calle Sadovaya. ¿Lo conoces?» «Sí, lo sé. Maya y yo a veces vamos allí a comer pasteles». «Genial. Nos vemos mañana entonces», dijo Catherine, y sin esperar respuesta colgó. Su corazón latía con fuerza como si acabara de hacer el trato más arriesgado de su vida. Y quizá así fue. Al día siguiente, a la 1:05 en punto, estaba sentada en la mesa más alejada del café. El lugar era realmente acogedor. Pequeñas mesas redondas, iluminación tenue, aroma a pan recién horneado y café.
Se sentía fuera de lugar allí con su traje formal. Los demás clientes, madres con niños, parejas mayores, estudiantes, vivían en un mundo diferente, más tranquilo y mesurado. James entró exactamente a la 1. Vestía con sencillez, vaqueros y camisa oscura. Sin su uniforme de trabajo se veía diferente, más alto y delgado. Miró a su alrededor, la encontró con la mirada y se acercó a la mesa con seguridad. «Buenas tardes, Catherine», dijo, sentándose frente a ella. «Buenas tardes, James. Gracias por venir». «Me intrigas», la miró fijamente sin rastro de vergüenza. «¿Ha pasado algo?» La camarera, una chica guapa, vino a tomarles nota. Catherine pidió café solo, James, té con limón. Cuando la chica se fue, un silencio incómodo los invadió. Tenía que hacerlo, empezó Catherine, decidida a tomar la iniciativa. Quería disculparme. Él arqueó las cejas con sorpresa. ¿Disculparse? ¿Por qué? Por todo. Por esa broma estúpida del beso. Por la oferta de bono inapropiada. Por arrastrarte a esta historia que ahora corre por mi oficina como rumores sucios. Te puse en una situación incómoda. James se reclinó en su silla y estudió su rostro con atención. Catherine, vayamos paso a paso. El reto del beso fue desesperado, pero funcionó. No acepté la bonificación porque mi orgullo vale más. Y en cuanto a los rumores, se rió entre dientes. Me da igual lo que digan los dependientes con trajes caros. Vengo, hago mi trabajo y me voy a casa con mi hija. Eso es todo lo que me importa. Así que no tienes nada de qué disculparte. Pero sigo sin entender por qué estamos aquí. Llegaron sus bebidas. Catherine tomó un sorbo del café hirviendo, ordenando sus pensamientos. No estoy acostumbrada a estas situaciones, admitió, mirando sus manos sobre la mesa. En mi mundo, todo está sujeto a reglas, protocolos, ganancias, sentimientos, impulsos, son debilidades que cuestan mucho. He aprendido a reprimirlos toda mi vida, y ese día no sé qué me pasó. Estaba al borde del fracaso, y tu mirada, tu calma, me dejó sin aliento. Ella lo miró. No sé vivir sin reglas, James. Pero tú pareces saberlo. Has rechazado dinero que cualquiera en tu lugar habría aceptado. Dices lo que piensas, no intentas impresionar. ¿Por qué? Se quedó en silencio durante un largo rato, revolviendo el té con una cuchara. Porque una vez perdí todo lo que era importante para mí y me enseñó a distinguir lo real del oropel. ¿Estás hablando de tu esposa?, preguntó Catherine en voz baja. Él asintió sin apartar la mirada. Sí, se llamaba Lena. Estuvimos juntas desde la escuela. Ella era artista, veía el mundo en colores brillantes, mientras que yo lo veía en diagramas y dibujos. Me enseñó a ver la belleza en las cosas sencillas. Hicimos planes, soñamos, y entonces llegó la enfermedad. Se quemó en 6 meses. Habló de ello con calma, sin emoción, pero Catherine vio un dolor tan profundo en sus ojos que su corazón se hundió. Antes de morir, me hizo prometer una cosa, que no dejaría que el dolor me quebrara, que criaría a Maya feliz, que sería su padre, su madre y su mejor amigo. Cuando ella se fue, mi trabajo, mi carrera, mis ambiciones, todo eso quedó en segundo plano. Solo quedó Maya. Y esa promesa, dinero, bonos, rumores, todo es polvo, Catherine. No harán más feliz a mi hija. No me devolverán a mi esposa. Lo único que tengo es mi honor y mi amor por mi hija. Estas son mis reglas. Catherine se quedó sin palabras. Miró a este hombre y supo que todo su imperio, todos sus millones e influencia no eran nada comparados con el poder simple y claro que albergaba. Era verdaderamente rico porque sabía lo que realmente importaba en la vida. Y yo, su voz tembló. He perseguido el éxito toda mi vida. Mi padre era un hombre muy poderoso. Siempre me decía que tenía que ser la mejor, más fuerte, más inteligente, más despiadada que todos los hombres a mi alrededor. Me gradué de 2 universidades con honores. A los 25 dirigí mi primer departamento. A los 30 me convertí en directora. Pasé por encima de la gente, sacrifiqué amistades, mi vida personal. Logré todo lo que él quería.
Estoy sentada en la cima de esta montaña y solo ahora me doy cuenta de lo terriblemente fría y sola que es. Era la primera vez que lo decía en voz alta. Estas palabras, que jamás se había atrevido a decir ni siquiera a sí misma, ahora salían de sus labios con facilidad y amargura. No tengo a nadie, James, ni familia, ni amigos cercanos, solo socios, competidores y subordinados. Mi único amigo es mi agenda, programada con 6 meses de antelación. Llego a un apartamento vacío donde el único ser vivo es el eco de mis pasos y no sé cómo cambiarlo, ni siquiera sé si quiero, porque este vacío es lo único que conozco bien. Se quedó en silencio, impactada por su propia franqueza. Acababa de revelarse ante un casi desconocido. Sintió miedo, quiso levantarse y correr, refugiarse en su armadura de trajes caros y tono frío. Pero James no la miró con lástima ni desprecio, la miró con comprensión. «La soledad es terrible», dijo en voz baja. Después de la muerte de Lena, pensé que me volvería loco, sobre todo por la noche cuando Maya dormía y la casa estaba en silencio. Ese silencio resonante. Empecé a arreglar todo lo que caía en mis manos. Relojes viejos, radios, planchas, solo para mantener las manos y la cabeza ocupadas, para dejar de pensar. Y entonces me di cuenta de que no estaba arreglando cosas, me estaba arreglando a mí mismo, uniéndolo todo pieza por pieza. Extendió la mano por encima de la mesa y cubrió la de ella con la suya. Su mano era cálida y fuerte, callosa por el trabajo. Su tacto no era exigente ni posesivo, era de apoyo. No estás rota, Catherine. Simplemente has llevado demasiada armadura durante demasiado tiempo. Quizás sea hora de intentar quitártela, al menos por un rato. No apartó la mano. Por primera vez en muchos años se permitió esta simple debilidad humana, aceptar apoyo. Se sentaron así durante varios minutos en completo silencio, pero este silencio ya no era incómodo, estaba lleno de significado. Mi principal inversor, el señor Sterling, rompió el silencio. Me llamó ayer para hablar. Me dejó claro que sabía de nosotros y que consideraba nuestra relación inapropiada, una amenaza para la reputación de la empresa. Prácticamente me dio un ultimátum. James retiró lentamente su mano y su rostro volvió a ponerse serio. Entiendo, no quiero causarte problemas, Catherine. Si es necesario, puedo escribir una carta de renuncia. Buscaré otro trabajo. No hay problema. Sí, no, dijo, demasiado rápido y demasiado alto. Se aclaró la garganta, recuperándose. Number, no te vas a ninguna parte. Eres el mejor especialista que hemos tenido. Y hizo una pausa. Y no quiero que te vayas. Sus miradas se cruzaron, y en ese instante Catherine comprendió que había traspasado el punto de no retorno. Ya no podía regresar a su antigua vida, a su torre de hielo. Este hombre, sin saberlo, había abierto en ella una puerta que creía sellada para siempre. No dejaré que Sterling, ni nadie más, me dicte cómo vivo mi vida ni con quién me relaciono, dijo con firmeza. He pasado toda mi vida siguiendo las reglas de otros. Ya es suficiente, creo. James la miró y algo nuevo apareció en sus ojos. Admiración. Eres una mujer muy fuerte, Catherine Rockwell. Estoy aprendiendo a hacerlo, James Carter, respondió con una leve sonrisa. Terminaron su té y café. La conversación tomó un rumbo más relajado. Él contó anécdotas graciosas sobre Maya, sobre sus intentos de ayudarlo con la reforma, sobre su sueño de ser veterinaria y tener 10 gatos en casa. Catherine escuchaba y reía sinceramente, sin forzar la situación. Le contó su única debilidad, su amor por las películas antiguas en blanco y negro que a veces veía sola por la noche. Cuando salieron del café, el día ya estaba a punto de acabar. La calle estaba iluminada por una suave luz dorada. «Necesito recoger a Maya del club», dijo James. «Sí, claro, yo también tengo que ir a la oficina. Seguro que ya me han perdido». Se quedaron allí por un momento, vacilantes. «Gracias por tu franqueza, James», dijo Catherine. «Gracias también, Catherine».
Se giró para irse, pero luego se detuvo. ¿Sabes?, dijo dándose la vuelta. Maya participa en el concurso de dibujo sobre asfalto de la ciudad el sábado, en el Parque Central. Si tienes una hora libre, pásate. Estará encantada de enseñarte su arte. El corazón de Catherine dio un vuelco. Esto no era solo una invitación, era un paso de su mundo al de ella. Yo miraré mi agenda, respondió ella, aunque ya sabía que no había nada más importante en su agenda del sábado que esto. De acuerdo, le sonrió con esa sonrisa cálida y sincera que la ablandó. Entonces, quizás hasta la próxima. Él se fue y ella se quedó un buen rato en la acera, viéndolo marchar. Se había alcanzado una frágil tregua, pero ambos sabían que la verdadera batalla contra los prejuicios ajenos y sus propios miedos aún estaba por delante. Y por primera vez en su vida, Catherine se sintió preparada para esa batalla, porque ahora no estaba sola. Es un desastre, Catherine Alexandrovna. Tenemos un desastre. Ana, su asistente, entró en la oficina sin llamar, pálida como un papel. Catherine levantó la vista de los documentos que estaba firmando antes de la crucial reunión. Faltaban menos de 3 horas para cerrar el trato. ¿Qué pasó, Ana? Habla con calma. Todo lo soporto. Los servidores principales están caídos. Todo. Los informes financieros, la presentación, toda la base de datos de transacciones. Todo está inaccesible. El departamento de TI no entiende qué está pasando. Catherine sintió un escalofrío gélido que le subía por dentro. Esto no podía estar pasando. Ahora no. ¿Has probado a reiniciar? ¿Hacer una copia de seguridad? Su voz era serena, pero era solo un esfuerzo de voluntad. Lo intentamos todo. Víctor, el jefe del departamento, dice que esto no parece una falla normal. Hay electricidad, pero el sistema no responde, como si alguien lo hubiera paralizado. El acuerdo está al borde del colapso. Catherine se levantó y caminó rápidamente hacia la salida. Vamos, ¿dónde está Víctor? Lo encontraron en la sala de servidores, una habitación fría y bulliciosa, llena de armarios altos con luces parpadeantes. La mayoría de las luces estaban apagadas. Media docena de técnicos deambulaban por allí, con rostros confundidos y asustados. ¿Qué pasa, Víctor?, preguntó Catherine sin preámbulos. No puedo decirlo, Catherine Alexandrovna, murmuró el hombre, sin levantar la vista de la pantalla de su portátil. Todas las pruebas muestran que el hardware funciona correctamente. El software no presenta errores, pero el sistema no arranca. Es como si estuviéramos llamando a una puerta cerrada sin cerrojo. Nunca me había encontrado con algo así. ¿Cuánto tiempo tienes? Su voz resonó como una cuerda tensa. 1 hora, quizás 2, si no encontramos la razón. Entonces, no terminó. Todo estaba claro. Si no restauraban los datos para cuando llegaran los inversores, el acuerdo en el que había estado trabajando durante el último año se desmoronaría. No solo significaría pérdidas financieras, significaría su ruina personal. Catherine observó los rostros de impotencia de sus mejores especialistas. Eran expertos en programas, en códigos, en el mundo virtual, pero ahora, ante algo real e incomprensible, se sentían impotentes. Y entonces un pensamiento cruzó por su mente, una única y desesperada esperanza. Un hombre que no pensaba en códigos, sino en cables, que no veía programas, sino mecanismos. Se hizo a un lado, sacó su teléfono y encontró el número que hacía una semana se había jurado no volver a marcar en el trabajo. Le temblaban los dedos. Pulsó el botón de llamar. «Estoy escuchando», dijo una voz tranquila y familiar desde el receptor. «James, soy Catherine Rockwell». Hubo una breve pausa al otro lado de la línea. «Catherine, ¿pasa algo? Suenas así». «Tengo una emergencia en la oficina. Todos los servidores están caídos. Mi equipo no encuentra la causa. El trato de mi vida podría fracasar en 2 horas». Lo soltó de golpe. «Sé que no es tu trabajo y no tengo derecho a preguntar, pero ¿podrías venir? ¿Echar un vistazo?» Silencio de nuevo. Catherine contuvo la respiración. «¿Dónde estás?», preguntó finalmente. «Sala de servidores, menos el primer piso».
Estaré allí en 15 minutos. Colgó. Catherine colgó el teléfono, sintiendo vergüenza de su debilidad y un enorme e irracional alivio. James apareció exactamente 15 minutos después, como había prometido. Vestía su ropa de trabajo habitual, vaqueros y una camisa sencilla, un marcado contraste con los trajes de los informáticos. Entró en la sala de servidores y el bullicio de la conversación se apagó al instante. Todos lo miraron fijamente. «¿Qué tienes aquí?», preguntó, sin dirigirse a nadie en particular, sino al vacío. Víctor se acercó a él desde arriba. «El problema no es de hardware, lo hemos comprobado todo. Es un fallo complejo de software. Es poco probable que puedas ayudar». James ni siquiera lo miró. Su mirada se deslizó sobre los estantes, la maraña de cables en el suelo, las rejillas de ventilación del techo. ¿Cuándo fue la última vez que se realizó una verificación física de las comunicaciones aquí? No por computadora, sino a mano. Víctor resopló. «No somos electricistas, trabajamos con el sistema». «Ese es el problema», dijo James en voz baja. Se acercó a la centralita, la abrió y empezó a examinar los cables con cuidado. Catherine estaba cerca, sin atreverse a decir palabra. «¿Quién ha tenido acceso a esta habitación en las últimas 24 horas?» preguntó James sin darse la vuelta. «Solo el personal de mi departamento», respondió Víctor. «Y la señora de la limpieza de la mañana». James asintió y continuó su inspección. Se movía lenta y metódicamente, tocando con cuidado cada conexión, cada cable. No miró las pantallas, escuchó el zumbido de los transformadores, el funcionamiento de los ventiladores. «Por aquí», dijo de repente, señalando un grueso manojo de cables que corría bajo el falso suelo. «¡Ilumíname!». Uno de los jóvenes especialistas le entregó una linterna. James se tumbó en el suelo frío y miró dentro del espacio bajo los paneles. Pasó 1 minuto, 2. La sala de servidores estaba en un silencio sepulcral, roto solo por el zumbido de los equipos en funcionamiento. «Lo encontré», dijo con voz apagada. Salió nuevamente, sosteniendo un pequeño dispositivo, no más grande que la uña de su dedo meñique, conectado a uno de los cables de alimentación principales. «¿Qué es esto?», preguntó Catalina. «Es una cosa asquerosa», respondió James, entregándole el dispositivo a Víctor. «Un generador de ruido de pulso con temporizador. No corta la energía por completo, crea breves picos de voltaje, invisibles para el sistema de diagnóstico, pero suficientes para bloquear los procesadores. Simplemente se congelan». «¡Qué ingenioso! ¿Alguien sabía dónde colocarlo?» Víctor se quedó mirando el pequeño dispositivo con la boca abierta. Él y su equipo buscaban un ataque viral sofisticado, y la causa era brutal y física. «Ahora saquen a todos de aquí», ordenó James. «Necesito 5 minutos para reiniciar el sistema manualmente». 10 minutos después, las conocidas pantallas de carga iluminaron los monitores. El sistema estaba activo, los datos estaban intactos, el trato estaba cerrado. Catherine miró a James, que se limpiaba el polvo de las manos, y no supo qué decir. No solo había arreglado el equipo, la había salvado. Otra vez. 2 horas después, en la sala de conferencias principal, Catherine presidía la mesa. Los inversores se sentaban frente a ella. El acuerdo se había firmado. El ambiente era festivo. Ya se estaban sirviendo las copas de champán. Y entonces el señor Sterling tomó la palabra, se levantó, se ajustó la costosa corbata y miró a todos con una mirada seria. Señoras y señores, antes de levantar nuestras copas, me gustaría plantear un tema delicado, pero extremadamente importante relativo a la gestión de esta empresa». Hubo silencio en la habitación. Catherine se tensó. «La reputación es nuestro mayor activo», continuó Sterling, mirando directamente a Catherine, «y no podemos permitir que las conexiones personales, digamos inapropiadas, de la gerencia la empañen. Catherine Alexandrovna, con el debido respeto a sus cualidades empresariales, su conexión con un empleado común del servicio técnico genera serias preocupaciones en la junta de inversores». Catherine sintió que decenas de miradas se volvían hacia ella. Vio curiosidad, condena y malicia en ellas.
Por lo tanto, concluyó Sterling con voz autoritaria, le presentamos una condición sencilla, o bien termina de inmediato esta relación que lo compromete a usted y a todos nosotros y despide a este empleado, o bien nuestro grupo de inversión reconsiderará su participación en esta transacción. La decisión es suya. Se sentó, seguro de su victoria. Le dio a elegir amor o carrera, sentimientos o dinero, felicidad personal o el trabajo de su vida. Era un ultimátum, una flagelación pública. Catherine se levantó lentamente. Sentía el corazón latir con fuerza, pero su voz, al hablar, era tan tranquila y firme como siempre. Gracias por su franqueza, señor. Sterling, tiene razón, la reputación es nuestro mayor activo y por eso no puedo permitir que en nuestra empresa te trabajen personas que juzguen a los demás por su puesto y no por sus acciones. Hizo una pausa y miró a los inversores paralizados. Ese empleado común del que hablas salvó este mismo acuerdo que celebramos hace unas horas. Mientras los mejores y más caros especialistas eran impotentes, él solo encontró la razón del sabotaje que casi nos cuesta a todos y ya cientos de millones. Un susurro de sorpresa recorrió el pasillo. ¿Sabotaje?, volvió a preguntar uno de los inversores. Sí. Sabotaje deliberado, y el hombre que lo evitó está detrás de esta puerta ahora mismo. James, entra, por favor. La puerta se abrió y James entró en la habitación. Todavía llevaba su ropa de trabajo. Se acercó y se paró junto a Catherine. Les presento a James Carter, continuó Catherine con un dejo de orgullo en la voz. No solo salvó nuestro trato, nos demostró lo vulnerable que es nuestra seguridad. Así que a partir de mañana crearé un nuevo departamento, el Departamento de Seguridad Técnica, y le pediré al señor Carter que lo dirija. La cara de Sterling se puso morada. Esto es indignante, ¿no entendiste de qué estaba hablando? Lo entiendo, señor. Sterling, espetó Catherine mirándolo fijamente a los ojos. Es usted quien no lo entiende. Me pidió que eligiera entre una inversión y un hombre al que respeto. Me dio un ultimátum. Bueno, aquí está mi respuesta. Lo elijo a él. Se volvió hacia James y delante de toda la junta directiva tomó su mano. Lo elijo como jefe del nuevo departamento, como mi asesor y como mi socio, y en cuanto a sus inversiones, señor Sterling. Si los chismes son más importantes para usted que los resultados reales y la seguridad de la empresa, me temo que no estamos de acuerdo. Ella guardó silencio. La habitación se llenó de un silencio resonante. Sterling, rojo de rabia y humillación, se levantó bruscamente y salió dando un portazo. Catherine se puso de pie, apretando con fuerza la mano de James. Había desafiado a todo su mundo, y por primera vez en su vida no sentía miedo, solo la certeza de haber hecho lo correcto.